ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. And the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord commanded the man, saying, of every tree of the garden you may eat freely, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in that day you will surely die. Pueden poner sus Biblias a un lado, vamos a comenzar con una oración. Let us pray in this moment. Jesus, oh Dios mío, venimos ante ti una vez más, porque reconocemos que sin ti no somos nada, que el hombre sin ti no soy nada. Padre, yo no soy nada ante ti, yo simplemente soy polvo, Señor, y en esta noche me rindo ante ti para que seas tú hablando a tu pueblo, que sea palabra de edificación, que tu palabra pueda ser confirmado con tu poder y seas tú moviéndote, restaurando, y que esta palabra pueda tomar un efecto en cada uno de nosotros y que quede en nosotros y que lo retengamos, no nomás para oírlo, sino para ir y predicarlo a los necesitados de afuera, y seas tú moviéndote en medio de tu iglesia, confirmando tu poder en medio de tu iglesia. Sea a ti toda la gloria, toda la honra, que sea la voluntad tuya y no la voluntad del hombre. En nombre de Jesús. Amén. So, esta es una historia bien conocida. Se puede tomar asiento. You may be seated. So, la historia de la creación es una historia conocida por muchos. The story about creation, the creation of man, is something known by everybody. Empieza con Dios creando los cielos y la tierra. It begins with God creating heaven and earth. Luego Dios crea todo lo que en ellos hay. And then God created everything that is in it. Y luego llega el sexto día y crea al hombre. Then the sixth day comes and he creates man. Y lo crea al hombre del polvo de la tierra. And he creates man from the dust of the earth. En su imagen y en su semejanza. In his image and his likeness. Y luego vemos que Dios da un mandamiento al hombre. And we can see that God gives man a commandment. Dios le dice al hombre, de todos estos árboles puedes comer. He tells the man, from all these fruits you could eat freely. Pero el de ciencia del bien y el mal, ese no. But from the tree of knowledge of good and evil you may not eat. Porque dice, ciertamente morirás. Because if you do, you will surely die. Y entonces vemos que el hombre le es impartido un mandato de parte de Dios. And we can see that a commandment is given unto man from God. Y ahora el hombre tiene una responsabilidad ante And now Dios. this man has a responsibility. Y luego viene donde viene también la creación de la mujer. And then we can see also the creation of the women. Y más adelante en el capítulo 3 And further along in chapter 3, vemos que habla de la caída del hombre, we could see where it speaks about the fall of man. donde la mujer es engañada por la serpiente. Where this woman is deceived by the serpent. Y entonces come del fruto. And she eats from the forbidden fruit. Y luego lo ofrece a Adán. And then she offers it to Adam. Y luego Adán toma una decisión consciente y come de ese fruto. And Adam takes a conscious decision and he eats from that fruit. So, rápidamente, esa era una recapitulación de lo que fue estos primeros 3 capítulos. So basically that was just a short recap of these chapters. Y yo sé que muchos lo conocen, I know many of you know this, pero es una historia de mucha importancia. but this is a story of great importance. Porque primeramente eso nos enseña varias verdades. Because here is where we see that it teaches us various truths. Por ejemplo, nos enseña que hay un creador. For example, it teaches us that there is a creator. Porque la creación no se creó solo, Because creation did not create itself, sino que hay un creador but detrás de there's la a creación. creator of the creation. Y luego número 2 nos enseña que la vida viene de Dios. And number 2, we can see that life comes from God. La vida no es un invento humano, Life is not something made up by man, es algo que Dios da. but it's something that God gives. Número 3 nos enseña que el hombre es creado a la imagen y la semejanza de Dios. In number 3, it teaches us that we are created in God's likeness and image. Número 4 nos enseña que Dios creó al varón y hembra, In number 4, it teaches us that God created man and y woman, que se unirán y serán una solo carne. and that they will come together and become one flesh. Nada más y nada menos. Nothing else, nothing more. Y número 5 nos enseña la condición del hombre. And number 5, it teaches us the condition of mankind. So, esta historia nos muestra
This la story teaches grandeza de us Dios. the greatness of God. Como dice el libro de los Romanos, Just like the book of Romans says, que todo lo hecho o creado manifiesta o da testimonio de la grandeza de Dios. everything created gives testimony of God's greatness. Porque claramente cuando vayamos allá afuera y miremos a los cielos, Because surely when we go out there and we stare up to the sky, vemos que hay un creador. we can see that there is a creator. Vemos que hay un Dios omnipotente. We see that there's an omniscient God. Vemos que a pesar que la humanidad quiera corromper esa imagen de Dios, no puede ser corrompido. Even though this society wants to corrupt the image of God, it cannot be corrupt. Porque la creación misma da testimonio que hay un Dios. Because creation itself gives testimony that there is a God. Ahora, en esta noche me quiero enfocar en algo, Now, this evening I want to focus on something, en la condición del hombre. on man's condition. Y si pudiera ponerle un título a este mensaje, And if I could give this message a title, sería Yo necesito un Salvador. it would be I Need a Savior. Porque lo que acabamos de leer nos muestra nuestra condición, Because what we just read shows us our condition, mi condición. my condition. Me muestra It shows me que yo no soy perfecto. that I'm not Me perfect. muestra que yo necesito un Salvador. It shows me that I need a Savior. Porque el hombre fue creado en la imagen y semejanza de Dios. Because mankind was created in God's likeness and Y image. Dios es un Dios perfecto. And God is a perfect Él God. no hace errores. He does not make any mistakes. Pero el hombre mismo tomó una decisión consciente But man took a conscious decision en desobedecer a Dios. in disobeying God. Y entonces el hombre pasó de ser un ser inocente And then man went from being an innocent being a ser un ser con el conocimiento del bien y el mal. to being a being of knowing from good and evil. So, el hombre ahora tiene una responsabilidad. So man now has a responsibility. Tiene la facultad de escoger el bien o el mal. He has the faculty of being able to choose between good and evil. Eso es la responsabilidad que nosotros tenemos. And that's a responsibility that every single one of us has. Y ahora, rápidamente yendo a la historia, podemos ver cómo la naturaleza del hombre se manifiesta. And we can see man's nature, how it manifests itself. Por ejemplo, vemos a la historia clásica, We see the classical story, la historia secular. the secular story. Vemos que según los historiadores dicen que la primera civilización empezó en Mesopotamia. We could talk about how the historians talk about the first civilization in Mesopotamia. Allá en el Medio Oriente comenzó con un imperio llamado Antigua Sumeria. It talks about an ancient empire called ancient Samaria. Y luego vienen los acadios y los proceden. And then you can see the Akkadians come and they follow after them. Los asirios, The Assyrian los Empire, babilonios, the people from Babylon, los medo-persos, the los Medo-Persians, griegos, the Greeks, el imperio romano the Roman y Empire, los imperios musulmanes. and all the Muslim empires after Todos that. esos imperios tienen una cosa en común. And all these empires have one thing in common. No conocen al Dios verdadero. They don't know the one true living God. Y ahí es donde vemos la condición del hombre manifestado. And that's where we could see man's condition Que manifested. el hombre está inclinado a la idolatría. Man is inclined towards idolatry. Está inclinado a tener una multiplicidad de dioses. They're inclined to have a multiplicity of gods. Está inclinado a ir contra la voluntad de Dios They're inclined to go against the will of por God. la cual el vida fue establecida. For in life it was Y established. si vemos también, esto puede ser comprobado con historia bíblica. And if we see this, also it could be proof with the Bible stories. Por ejemplo, vemos al pueblo de Israel. We could see the people of Israel. Salen de Egipto. They get out from Egypt. Son librados de la esclavitud, de la They're- idolatría, de todo lo que viene de Egipto. They're free from slavery, from idolatry, everything that comes from Egypt. Y nomás llegar al punto donde está el Mar Rojo, And as soon as they get to that point where the Red Sea is, ellos comenzaron a renegar. they start complaining.
oh Moisés, nos trajiste aquí para morir. Oh Moses, you brought us here just to die. El mar está enfrente de nosotros y el faraón está detrás de The sea is nosotros. before us and right behind us Pharaoh's coming. Pero como todos sabemos, vemos la gloria de Dios manifestado por esa situación. But as we all know, we could see the glory of God manifested through that situation. Pero aún en el desierto los israelitas aún renegan contra Dios. But even in the desert, the Israelites still complain against God. Tientan a Dios They tempt God. diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? They say, could he be able to put table before us in this desert? Y aún ellos cambian la gloria de Dios por un becerro de oro. And they still change the glory of God for a golden calf. Y atribuyen esa salvación a un becerro de And oro, they attribute their salvation to that golden calf, a una imagen, a un ídolo. to an image, to this idol. Y aún ya en la tierra prometida ellos siguen tras la idolatría. And even in the promised land, they still follow idolatry. Porque vemos en el libro de los jueces Because we could see in the book of Judges que los jueces son mandados para librar al pueblo de Israel that the judges are sent to set free the people of de Israel las consecuencias que ellos mismos trajeron sobre ellos. from the consequences that they brought upon themselves. Y juez tras juez, And judge after judge tras juez, after judge, ellos siguen en la idolatría they still continue in idolatry. y rechazan a Dios And they reject God. y no quieren que Dios reine sobre ellos. They don't want God to reign over their life. Y ellos piden por un monarca, And they ask for a monarch. piden por Saúl, un rey humano. They ask for Saul, a human king. Y entonces rechazan a Dios reinando sobre ellos And they reject God reigning over them para ser como las demás naciones. to be like the other nations. Y entonces viene Saúl. Saul comes David procede a right Saúl. after David takes his place. Luego Salomón. Then Solomon. Y luego los reinos se separan. And then we could see the kingdom separate or Vemos que divide. los reyes se corrompen. And we could see how these kings get corrupt. Y entonces Dios manda juicio. And God sends judgment upon Porque them. donde hay pecado, Because where there's sin, tiene que haber un juicio de there parte needs de to be Dios. a judgment of God. Y entonces ellos son tomados por los babilonios. And they are taken by the Babylon Empire. Ellos son puestos bajo el reino o la autoridad de los reinos alrededor de ellos. And they are placed under the authority or the power of the kingdom surrounding them. Eso es un ejemplo que muestra la condición del hombre. And that's an example that shows mankind's condition. El hombre en sí no es perfecto. Mankind itself is not perfect. El hombre en sí no puede hacer el bueno solo. Man by itself cannot do good by himself. Y aún vemos ese mismo patrón manifestándose hoy en día. And we could see the exact same thing happening nowadays. Vemos allá afuera We could see out there cómo la gente quiere corromper la imagen de Dios. how people want to corrupt the image of Quieren God. torcer la narrativa de quién Dios es. They want to twist the narrative of who God is. Ellos dicen Dios es un Dios malo. They say God is an evil God. Dios te quiere controlar, te God- quiere castigar. God wants to, he wants to control you. He wants to punish you. Pero eso no es el Dios que yo sirvo. But that's not the God that I Porque yo serve. sirvo a un Dios Because misericordioso I serve a merciful God que envió a su Hijo unigénito who gave his only begotten Son, no para castigar al mundo, not to punish the sino world, para salvar al mundo. but to save the world. Porque en ese se manifestó el amor de Dios. Because through that, his love manifested En que itself. Él mandó a su Hijo en propiciación para mí y para ti. Because he sent his Son in propitiation for you and I. Y gente dice, oh Dios, no hay amor en Dios. And people say there is no love in Pero God. déjame decirte, ese sacrificio es prueba de su amor. But let me tell you, that sacrifice is proof of his Porque love. muchos dicen que Dios no me quiere a mí porque Él no me ama. Because many say God doesn't love me. Pero Él te ama, pero no ama el pecado. God loves you, but he does not love Porque sin. déjame decirte algo. Let me tell you Si something. Dios te amara a ti y amara al pecado al mismo tiempo, eso sería contradictorio. Because if God loved you and loved sin at the same time, that would be contradictory. ¿Por qué? Porque el pecado te mata. Because why? Because sin kills Y you. si Dios ama a ti, And if God loves you, ¿cómo va a poder amar algo que te mata? how could God love something that kills you? Por eso es que hay un énfasis That's why there's an emphasis. cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo When we come to the feet of Christ, en ser nacidos de nuevo. that is to be born again. Ahora,
Now, La condición del hombre se debe a una cosa. the man's condition is due to one thing. Se debe a un hombre. It's due to one man. Romanos 5:12. Romans 5:12 says, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that's all that have sinned. No más tomó una decisión, It just took one decision, un hombre, one man, para el que pecado so sin se propagase could affect todo el mundo, the whole world, generación tras generación, generation tras after generación. generation. Y esa es la condición del hombre, And that's man's condition. una condición de muerte, A condition of death. una condición de pecado. A condition of sin. Porque Dios le dijo a Adán, si comes de este fruto ciertamente morirás. Because God told Adam, if you eat from this fruit, you will surely die. Y vemos que ellos no murieron al instante, And we can see that they did not die instantly, pero ellos fueron echados del jardín. but they were cast out from the Fueron garden. echados de la presencia de They were Dios. cast out from the presence of God. Porque Dios no puede morar donde está el pecado. Because God cannot dwell where there's sin. Y entonces Adán y Eva son echados del jardín. And Adam and Eve are cast out from the Garden of Eden. Y esto los pone o más bien expueste al hombre a una condición de muerte. And this exposes man to a condition of death. El hombre ya no sigue siendo un ser inocente, un ser eterno, The man is no longer an innocent man, an eternal man. sino que es un ser corrompido, un ser con pecado, un ser con un tiempo limitado. He's a corrupt man, a sinful man, a man with a limited time. Y es por eso que el hombre es echado del jardín, And that is why this man is cast out from the garden. porque una vez el pecado no puede o no pueden coincidir con Dios. Because once that happens, sin and God cannot intertwine amongst each other. Digamos que el libro de Romanos And the habla book of más Romans acerca de esto y talks dice, a little bit more about this. la paga de pecado es la muerte, For the wages of sin is death, pero la dádiva de Dios but the gift of God es vida eterna is en eternal life Cristo Jesús. in Jesus Christ our Lord. Y entonces vemos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. And that's why we can see that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. ¿Ustedes creen que Dios morando en un lugar santo Do you think that God dwelling in a holy place dejará un poquito de pecado entrar en su morada? could let a little sin enter No, where la he dwells? sangre y la carne no pueden heredar. No, flesh and blood cannot inherit. Tenemos que ser transformados. We need to be transformed. Ahora, Now- esto nos trae a entender la necesidad del hombre, Now this shows us the necessity of por mankind, la que la condición del hombre también trae la necesidad del hombre. for which man's condition shows the necessity of man. Una necesidad de que alguien lo libre de esa condición. The necessity that somebody set him free from that Y condition. solo hay uno que puede hacer eso. And there's only one that could do that. Y su nombre es Cristo Jesús. And his name is Jesus Christ. No hay otra religión. There's no other religion. No hay otra There's no filosofía. other philosophy. No hay otro pensamiento There's no other humano, thought or human thought. sino el nombre de Jesús. But the name of Jesus. Nadie más te puede ofrecer redención por tus pecados. Nobody else could offer you redemption for your sins. Y hoy es el día de escoger And this is the day to make a decision. cuál Dios vas a servir. What God are you going to serve? Porque si hay un solo Dios Because there is only one God, que vive y que es omnipotente. that He's omnipotent and He lives. Pero hay muchos dioses con D minúscula, But there's many gods with small letter D's, creados por los hombres. created by man. Porque el Dios que yo sirvo, Él me creó a la imagen y semejanza suyo. Because the God that I serve created me in His likeness and image. Pero los dioses que los más sirven, But the gods that others serve, los dioses de ellos fueron creados en su imagen y en su semejanza. the gods that were created on their likeness and their image. ¿Quieres un ejemplo? You want an example?
vemos a los griegos y a los romanos. We can see the Greeks and the Romans. Sus dioses cada rato están contendiendo. Their gods are constantly fighting amongst themselves. Sus dioses están haciendo cosas de hombre. Their gods are constantly doing man things. Y cuando son ilustrados por los artistas son en figura de hombre. And when they're illustrated by artists, they have this man figure. Y no nomás eso, sino que vemos a las religiones alrededor de nosotros. But not only that, but we see the religions around us. El hinduismo, Hinduism, el budismo, Buddhism, aún el Islam. and even Islam. Que vemos que ellos sirven a un Dios que ellos crearon con su mente. That we can see that they serve a God they created with their mind. Y aún lamentablemente en el mundo cristiano And now, sadly, even in the Christian world, ha llegado el engaño y la apostasía. apostasy has come, Y han creado a un Dios conforme a su imagen. and they've created a God according to their image, Un Dios que tiene muchas partes. and a God that has many parts to it. Y vemos una cosa interesante. And we see one interesting thing. Esas religiones y estas All denominaciones these denominations and all these religions, tienen ciertos líderes they have certain que leaders según recibieron revelación de Dios, that supposedly they receive revelation from God. dicen, oh, un ángel vino a mí y me reveló esto. And they say, an angel came unto me and revealed this Pero to la me. palabra misma me dice en Gálatas But the word tells me in the book of que si Galatians, otro viniere con otro evangelio, yet that if somebody else came with another gospel, aún sea un ángel, and even being an angel, sea anatema, let it be. hay un solo There's evangelio, only one gospel. hay un solo camino, There's only one path. hay un solo Dios There's only one y God. solo hay uno que te puede librar, And there's only one that can solo set hay you uno free. que te puede salvar. One that can save you. Su nombre es And Jesús his name y is está Jesus. aquí hoy en este And día he's in this place para today librarte y para to sanarte, set you free, to make you whole. porque no hay nada que Él no puede hacer. Because there's nothing God can do. Hemos escuchado los testimonios de los hermanos. We've heard the brethren's testimonies. El Dios que yo sirvo, el Dios que ustedes The sirven, God that I serve, the el God Dios that you que serve, adoramos, the God we praise. es un Dios real y se manifiesta en su pueblo. It's a real God, and He manifests Himself amongst His people. Porque no venimos predicando sabiduría o filosofías humanas, Because we don't preach human philosophies, sino que venimos predicando el poder de Dios. but we preach the power of God. Y la palabra de la cruz es locura para muchos, Then the word of the cross is craziness unto pero a others. los que se salvan esto es a nosotros. But for those, this is us. Es poder de Dios. This is power of God for Hay us. poder en el evangelio. There's power in the Hay gospel. poder para liberación. There's power for liberation. No hay poder demoníaco. There's no diabolical No hay power. adicción. No addiction. No hay problema There's no problem que se puede levantar contra Dios, that could arise porque against Él lo God. venció todo en la cruz. Because He beat everything in the cross. El hombre necesita un Salvador. A man needs a Savior. Y claramente yo creo que todos sabemos quién es ese Salvador. And we all clearly know who that Savior is, right? ¿Cómo se llama? What's His name? Al que no conoció pecado, For He who did not know sin, por nosotros lo hizo pecado, for Him He made Him sin, para que nosotros fuésemos hechos justicia So- de Dios en Él. so we could be justified through Him. ¿Y quién es quien Pablo está hablando en este verso? And who is it that Paul is talking about in this verse? Romanos 3:24 nos dice, Romans 3:24 tells us, siendo justificados being justified gratuitamente freely por su gracia, by His grace, mediante la redención by the redemption que es en Cristo Jesús. that is in Jesus Christ. Todo mundo necesita a Cristo Jesús, Everybody needs Jesus Christ ese Salvador, as his pero Savior. no todos lo reconocen. But not everybody recognizes Him. Por ejemplo, For example, vemos a las estadísticas we see statistics de los billonarios de este mundo. of the billionaires of this La world. mayoría no creen en Dios. The majority of them don't believe in God. Ellos dicen, They say, yo tengo todo, I have everything. casa, House, billones y billones de dinero, millions and millions of money. no tengo nada que me falte. I lack nothing. Yo no necesito a Dios. I don't need God. Pero esta es una
idea errónea de Dios. But there's a wrong concept of God. Porque decir que yo no necesito a Dios porque yo tengo riquezas Because to say that I don't need of God because I have riches es como atribuir a Dios is to attribute onto God, a ser un ser mágico is to being like a magical being. que te da lo que quieras. That He gives you whatever you want. Es como decir, oh, Dios es para los desafortunados. God is for the less fortunate. Y nomás vemos esa actitud de arrogancia. And we see that arrogance, that attitude of arrogance. Yo tengo todo, yo no necesito a Dios. I have everything, I don't need God. Rápidamente, si me quieren acompañar, Promptly, if you could accompany me, please. Lucas 12, Luke 12, del 16 al 21. 16 through 21. Rápidamente dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, en esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentiful, and he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do, I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, you have so much goods laid up for many years. Take ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, you fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? So is that the layeth of treasure for himself, not enriched towards God. Eso es la actitud And that's the attitude de los ricos of the rich man o los billonarios de este mundo. or the billionaires of this world. Tengo muchos tesoros, I have many treasures. no tengo necesidad de Dios. I don't have necessity of God Porque ellos atribuyen a Dios a una simple religión. because they attribute God to being a simple religion. ¿Acaso vino Dios a este mundo para crear una religión, Did una God come to institución this humana? world to create a religion? Él vino aquí para salvar, He came to save, no para crear un sistema religioso humano. not to create this system, religious system of humans. Esto es más que una religión. This is more than just a religion. ¿Por qué? Why? Jesús dijo, yo no vine para abrogar la ley y los profetas. Oh, I did not come to break the law of the prophets, Yo vine a but cumplirla. I came to fulfill the law. Este no es una religión. This is not a Esta religion. es una pelea entre tu alma. This is a fight between your soul. Puedes amontonar riquezas. You could gather up riches. Puedes hacer esto y lo otro. You could do so many Pero ¿qué things. de tu alma? But what about your soul? Mi propósito de estar aquí My purpose of being here no es para ser rico. it's not of being rich. No es para ser poderoso. It's not of being Para powerful. tener títulos. To have titles. Para ir a la escuela y sacar inteligencia y títulos. To go to school and gather knowledge and titles. Quizá eso sea bueno. Maybe that might be good. Pero eso no es mi propósito. But that's not my Porque purpose. Salmo 150 me dice, todo For- lo que respire, alabe a For Dios. Psalms 150 said, everything that has breath, let him praise the Lord. Y entonces esto es más que un acto religioso. This is more than just a religious act. Esto es de tu salvación, This is about your de salvation, tu alma. about your soul. ¿Dónde vas a pasar la Where eternidad? will you pass eternity? Porque solo hay dos caminos según la Biblia. Because there's only two paths according to the La word vida y of la God. muerte. Death and life. Hermanos, hay una urgencia Brethren, there's an en urgency. estos tiempos. On these moments, this Especialmente en estos tiempos. Especially on these times. Como el hermano predicó en el miércoles. Like the brother preached about on Wednesday. Romanos 13:11. Romans 13. Que ya conociendo el tiempo, And knowing now the time, es tiempo de despertarnos desde estos sueños. it's time that we awake Porque from our porque sleep. está avanzado la noche. Because the night has moved Y forward. piensa en esto. And think about this. Pablo escribió esto Paul wrote this alrededor del 60 después de Cristo. in the year 60 after Christ. Hoy es 2024. We're in the year 2024.
Aproximadamente 1900 años han pasado. Approximately 1,900 years have La passed. noche está avanzado. The night has advanced. La noche está avanzado. The night has advanced. La noche está avanzado. The night has advanced. ¿Qué de tu What alma? of your soul? ¿Qué de tu alma? What of your soul? ¿Dónde vas a pasar la Where eternidad? will you pass eternity? Eso es lo que vino a hacer Dios, a traerte salvación. That's what God did to bring No para salvation to traer you. una religión. Not to bring religion. El Papa no te dio salvación. The Pope did La not give cura you no te puede salvation. dar The salvación. priest cannot give you Solo salvation. Jesús. Only Porque Él Jesus. dijo, esta es mi sangre, Because mi he said- sangre, he mi said, "This is sangre my del nuevo blood." pacto, And this is the blood que of the por new muchos pact, es derramada. and for which many is poured. Y vemos aún que este evangelio no fue propagado por religiosos. And we could see that this gospel was not taken by the religious. Los fariseos no evangelizaron. The Pharisees did not evangelize. No, esto No. fue esparcido por hombres. This was scattered by Hombres que men. amaban a Dios. Men who loved God. Hombres que reconocían su necesidad de Men Dios. who recognized their necessity to God. Hombres que reconocían la urgencia que había en ese tiempo. Men that recognized the urgency that was needed in those times. Y esa urgencia está en el día de hoy aún más. And that urgency is we have it nowadays and even more. Tenemos, iglesia, una responsabilidad. Church, we have a responsibility. Hay almas, There's souls. hay familiares, There's family seres, members. seres queridos, Beloved ones. amados, Beloved que no conocen a Dios. that don't know about God. No podemos cerrar nuestras bocas. We cannot shut our mouth. Tenemos que proclamar el evangelio. We need to proclaim Porque the nosotros gospel. tenemos el ministerio de la For reconciliación. we have the ministry of reconciliation. A esta iglesia se debe de levantar. This church needs to get up, No nomás detrás de un púlpito, not behind a pulpit, sino con sus amigos, but with your friends, con sus familiares, with your family con members, aquellos que no conocen a with Dios, those that don't con know about aquellos que God, necesitan un encuentro con to Dios. those that need an encounter with God. Pero ¿cómo le vamos a dar ese de Dios si nosotros no tenemos de Dios? But how will we give them of God if we don't have God ourselves? ¿Cómo le puedo yo hablar de Dios si no sé nada de Dios? How can I speak to them about God if I don't know about God? Para hablar con ellos, To speak to them, yo necesito saber quién Dios es. I need to know who God Yo is. necesito meterme en I oración, need to get into buscar praying, revelación en su palabra, reading His Word, para que Él me revele quién es Él, so He can reveal unto me who He is, para dar a los demás. to give unto others. Porque hay un llamado Because there's a call a esta iglesia to this church a predicar el evangelio. to preach the gospel. Quizás no muchos tienen la facultad de ir a todo el mundo, Maybe not everybody has the faculties to go to everybody, pero tu vecino, but your neighbor, tu hermano, your brother, el evangelio tiene que ser the predicado. gospel needs to be preached. Y no cualquier evangelio, And not just any gospel, sino el verdadero evangelio. but the one true gospel. Se pueden poner de pie. You may, if you could Músicos, please stand with me. ya voy por terminar. I'm about to conclude. Solo Dios, Only God, solo Jesús only Jesus ofrece redención offers you redemption de esta condición. from that condition. Pablo aún dijo, Paul even said, yo quiero hacer el bien, pero el bien no lo puedo hacer. I want to do good, but that good that I want to do, I can't do. Porque encuentro una ley en mí, Because I found a law in me, la ley del pecado. the law of sin. ¿Quién me librará de este cuerpo de Who will muerte? set me free from this body in sin? Solo Jesús te puede liberar de este cuerpo de muerte. Only Jesus could set you free from this body of death. Siendo justificados gratuitamente Being justified freely por su gracia, by His grace mediante la redención through the redemption que es en Cristo Jesús. which is in Jesus No hay Christ. nada que yo pueda hacer There's nothing that I could do para ganar la salvación. to obtain or win No hay salvation. nada que yo pueda hacer There's nothing that I could do para pagar la to salvación. pay for this salvation. Cristo es el que te justifica. Christ is the one that Él es el que justifies te you. perdona. He's the one that Y Él forgives es you. el que te transforma. And He is the one that transforms you. El altar está abierto. This altar is open. La condición del hombre, Man's condition, la
condición del hombre. Man's condition. Solo Dios puede liberar de esta condición. Only God can set you free from this condition. Hay una necesidad There's a necessity cuando uno viene a Dios when we come to God, de ser nacido de nuevo. and that is to be born again. ¿Por qué? Why? Porque los diseños de la carne Because the desires of the flesh son contra el espíritu. are against the spirit. Yo no puedo agradar a Dios en mi carne. I cannot please God in my flesh. Yo no puedo agradar a Dios así nomás. I cannot please God just cause. Yo necesito ser transformado But I need to be transformed por medio de la renovación de la mente through the renewing of the mind para comprobar cuál es la voluntad de Dios, to prove what is God's will buena y Good. agradable. in pleasing. Esta es la voluntad de Dios, And this is God's will, bueno y agradable. pleasing and good. La voluntad de Dios no es para que estés sufriendo en God's will ansiedad. is not so you're suffering. La voluntad de Dios no es para que estés sufriendo en depresión, God's will is not so you could be suffering depression, en adicciones, addictions, en decepciones. deceptions. Eso no es la voluntad de That's Dios. not God's will. Esa es una consecuencia de That's- mi condición. That's just a consequence of my condition. Yo necesito ser liberado de esta carne, I need to be set free from this flesh, de este cuerpo de muerte. from this body of death. Y solo hay uno que lo puede hacer. And there's only one that could do that. Pablo, Paul, él fue un hombre que odiaba la iglesia, he was a man who hated que church. quería matar a la iglesia, He wanted to kill the a church. todos aquellos que confesaban el nombre de Jesús. All those who would proclaim the name of Jesus. Pero un día But one day, vio la gloria de he Dios saw the glory of God. y ahí reconoció And there he y recognized. dijo, ¿quién eres, Señor? And he said, who are you, Yo Lord? soy Jesús a And- quien tú And persigues. I am Jesus, the one you pursue. Yo soy Jesús a quien tú I am persigues. Jesus, the one you pursue. Yo soy Jesús a quien tú niegas. I'm Jesus, the one you Mi deny. poder se puede ser manifestado en ti. And my power could be manifested Mi in you. poder puede ser manifestado en tu And dolor. my power could be manifested in your Tu error. depresión Your depression no es nada comparado ante mí. is nothing compared to my Tu power. problema, Your problem, tus ansiedades, your anxiety, tus your depresiones, depression, tus quebrantamientos your brokenness no son nada ante la gloria de is Dios. nothing before Y the esa es glory la of God. gloria que está en este And that lugar. is the glory that is in La this place. gloria de Dios está en este The lugar. glory of God is in this Levanta su voz. place. Lift your voice. Levanta su voz para liberación de este cuerpo de muerte. This body of death, Porque hay vida. there's life. Dios te ofrece vida God offers you y life. vida en abundancia. And abundant life. Este mundo te quiere matar, Many want to kill te quiere you. destruir. They want to destroy Pero you. nosotros sabemos que somos hijos de Dios But we know that we are y que el children of mundo God. entero está bajo el maligno. And the whole world is before the evil one. El ladrón no viene sino para matar, The thief does not come to kill, para hurtar steal, y para destruir. and to destroy. Mas yo he venido But I have come para que tengan vida so you can have y life. vida en abundancia. And you can have abundant life. Hay una decisión, There's a necessity. hay una decisión. There's a ¿A decision. quién vas a amar? And who's going to be saved? ¿Vas a amar al que te quiere destruir The enemy wants to destroy you. o vas a amar al que te ama? Or will you ¿O vas a cry? amar al que Or te you da will vida? love the one that gives you life. Come on, lift up your voice. Yes. Come on, cry out to the living God, for He is in this place and He can transform you.